para no tener que leerles todo el libro de Ruth, les traigo un video. Porque la palabra de hoy no es un versículo, es todo el libro. Y dije yo, no les puedo leer todo el libro, y de aquí que se los termine de contar, el apóstol me va a poner en disciplina porque yo me tardo mucho. Entonces mejor les voy a dar un resumen. Pero yo quiero animarles a que puedan leer esta historia que está en el libro de Ruth, en la Biblia. Es una historia de gran esperanza, amados. Y cada vez que pienso en esto, se conmueve mi corazón, porque la historia de Ruth y Noemí era una historia terrible. Una historia sin esperanza. Se quedaron sin protección, se quedaron sin finanzas. Nadie las defendió. Pero Dios no les falló. Dios produjo a través de su obediencia y su fidelidad un destino, un futuro. Imagínense que esa mujer que no era israelita terminó estando en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la palabra que yo te tengo hoy. A pesar de lo que tú no veas, a pesar de lo que hayas pasado, a pesar de los errores que puedas cometer, Dios todavía tiene un buen futuro para ti. Él es el Señor, Él es el Redentor, Él es nuestro pariente redentor, Él es el que nos rescata, Él es el que puede enderezar nuestros pasos, y Él es el que está peleando para que tu futuro sea un buen futuro. Y yo quiero que le digas a la persona que tienes a la par, todavía puedes fructificar. Para los que no saben, hace 8 años escribí un libro que se llama Es tiempo de fructificar, y el Señor me decía, este es tiempo de fructificar nuevamente. Ya han pasado un ciclo completo de 8 años, quiere decir que estamos en un ciclo nuevo desde hace 8 años. Y el Señor me daba el versículo de este libro y también de este mensaje, que es Isaías 37:31, que es un versículo donde Judá, donde Israel está sufriendo, donde Judá está pasando por unos momentos difíciles, donde no logra ver hacia enfrente, pero el Señor les da esta palabra y les dice, y lo que hubiese quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado, y esta es la parte más importante, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. ¿Y por qué yo me conmuevo con este versículo? Amados, porque aunque no quede nada, de la nada Dios puede hacer mucho. De la nada Dios puede hacer mucho. Aunque tú no veas por ningún lado la salida, Dios puede hacer algo de la nada. Lo que necesitas es tu fe. Imagínate cuando una plantita se le arruina la raíz, se le pudre la raíz, ya esa plantita hay que tirarla, ya no se puede resucitar, pero Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede producir en ti la raíz que necesitas para dar el fruto que Él quiere que tú des para esta temporada. Hay cosas que han estado esperando por mucho tiempo salir a la luz, y este es el tiempo en que Dios va a producir en ti un fruto, el fruto de tu fe, el fruto de tu fidelidad, el fruto de tu trabajo, el fruto de lo que tú le has estado creyendo al Señor. Y yo quiero que tú te alinees con esta palabra en esta tarde. Dios no te creó para que estés estancado, para que estés quebrantado y para que estés estéril toda la vida. Es importante que nosotros podamos entender que hay 3 cosas que Dios está esperando de nosotros para que podamos fructificar. Y te las voy a decir de una vez y después vamos a ir una por una, y después se acabó el mensaje porque viene la celebración del Día de las Madres. Alineamiento con Dios, la transformación a través de echar raíces y el movimiento de fe y de obediencia. Entonces el número 1 es el alineamiento. El alineamiento es cuando nosotros nos colocamos debajo de alguien que es superior. No estamos hablando de superior en valor, pero que nos puede enseñar y que nos puede impartir. Ruth no tenía a nadie, pero ella tomó la decisión de alinearse con Noemí. Noemí no tenía nada, pero Noemí tomó la decisión de donde estaba. Ella al principio no fue su culpa totalmente. Tal vez sí fue su culpa, porque le pudo haber dicho a su esposo, amado, yo no siento paz, quedémonos aquí. Quedémonos aquí en Israel, que vamos a ir a hacer a Moab si Dios nos dijo que para allá no fuéramos. Pero lastimosamente se tomó una decisión equivocada en ese aspecto, en el aspecto de que Dios había dicho nadie va para Moab, porque en Moab lo que hay es idolatría. Pero aún así la familia fue para allá.
Se fueron para allá y allá encontraron la muerte. Pero yo quiero que tú observes el amor, la pasión, la compasión que Dios tiene con nosotros, que a pesar que ellos se fueron para allá, Él utilizó aún esa mala decisión para conectar a Noemí con Ruth. O sea que en medio de tus errores, Dios, cuando tú le rindes tu vida, Dios puede hacer algo. Dile a la persona que tienes al lado, no es tarde. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. ¿Cuántas veces nos quedamos estancados en el error que hemos cometido? Pero mira Dios cómo hace, cómo Él es el redentor. Esta es la historia de quien nos redime. De quien nos redime y quien quiere vernos fructificar. Y por eso este mensaje es para todos los que estamos aquí hoy. Y es acerca de dos mujeres, pero es acerca sobre todo de quién es el que te rescata. Entonces cuando ellas deciden alinearse, cuando Ruth decide alinearse, cuando Noemí decide alinearse con la voluntad de Dios y decir, voy a regresar al lugar que tengo que estar, algo en el espíritu comienza a moverse a su favor. Ella no lo mira, ella se mira como desamparada, ella se mira como fracasada, ella no lo está viendo totalmente, no tienes que ver todo, pero sí tienes que aprender a alinearte con su palabra y con su voluntad. No tenemos que tener toda la foto, todo exactamente cómo va a pasar, pero sí tenemos que aprender a entender cuando estamos dentro y cuando estamos fuera de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas en este tiempo? Cuando estás dentro de su voluntad, no se ven las cosas de inmediato, pero Noemí sabía cuál era la instrucción y por eso se regresó a Belén. Y Belén significa casa de pan, casa de provisión. Y Ruth tomó la decisión, la otra nuera no, la otra nuera dijo, no, pues si me está soltando yo me voy. O sea, no le convenía porque estaba viuda y estaba joven. Y la Biblia dice que las viudas jóvenes se casen, ¿verdad? Y entonces ella dijo, estoy joven, yo no voy a esperar que Noemí tenga otro hijo, está muy viejita y ella no puede tener hijos. Entonces no me conviene, me voy a ir. ¿Cuántas veces solo estamos por conveniencia? Pero Ruth se alineó e hizo pacto. Y ahí en Ruth 1:16 dice la palabra de Dios que Ruth le dijo una de las palabras más impactantes de toda la Biblia a su suegra Noemí, su suegra que no le podía dar nada, su suegra que estaba indigente, podríamos decir, era en ese punto las viudas en Israel, lo único que les quedaba era mendigar, porque ya no tenía una fuente de ingresos, no tenía alguien que las protegiera, estaban a la intemperie, estaban allí en peligro aún, que las agarraran, las raptaran, las violaran, no podía ofrecerle nada a Ruth. Pero Ruth tomó la decisión y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando tú te alineas, no te alineas solo con carne y hueso, te alineas con el Dios de la persona que está allí contigo. Porque las personas tenemos defectos. Pero cuando tú te alineas y tú tomas la decisión de caminar en pacto, todo cambia. Cuando tú tomas la decisión, ok, me voy a congregar, ok, voy a ponerme debajo de una autoridad. Tú no te estás alineando con los defectos de esa persona, porque defectos tenemos todos y defectos tenemos muchos. Te estás alineando con el Dios de esa persona, con lo que Dios ha colocado dentro de esa persona. Es por eso que cuando alguien me dice, no, fulanito tiene defectos, sí, pero ama a Dios. Pero a mí me consta que ama a Dios. Sí tiene defectos. Y vamos a platicar y vamos a tratar de resolver. Pero ama a Dios. Y está comprometida con Dios. Y esa fue la diferencia entre Ruth y Orfa. Que Ruth reconoció que Noemí estaba conectada con Dios. Y ella dijo, aquí es donde yo me voy. Tenemos que entender que en este tiempo Dios nos está hablando mucho de alineamiento. Lo mencionó el apóstol, lo mencionó la predicadora la semana pasada. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde Dios quiere que tú aprendas a alinearte, a estar
correctamente alineado. Muchas personas dicen estoy alineado, pero están haciendo otra cosa. Muchas personas dicen estoy alineado, esta es mi iglesia, pero ni hacen la Santa Cena y este es el día 31 de hacer la Santa Cena. Algunos dicen esta es mi iglesia, yo estoy alineado, son mis pastores, pero nunca han obedecido ni una instrucción. Solo le piden oración al pastor Elidio y ore por mí, pastor, pero nunca el pastor les dice haga tal cosa y no lo hacen. Eso no es estar alineado. Estar alineado es cuando tú caminas hacia la misma dirección que la otra persona. Y por eso es que Ruth estuvo alineada con Noemí y comenzó Dios a activar los códigos en el cielo y a moverse a su favor. A moverse a su favor. Cuando tú te alineas, el Señor si hubiera querido que solo tú dices, no, pues yo estoy alineada con Cristo, Cristo y yo. Si Dios hubiera querido hacer eso, entonces ¿a qué estamos tomando la Santa Cena? Cristo murió para que tú y yo fuésemos parte de su cuerpo. Cristo murió para que fuésemos parte de su cuerpo. Y hay uñas, hay dedos, hay pies, hay ombligo. Y somos diferentes. Entonces, ¿por qué estás tratando de que la otra persona sea igual que tú? No podemos. Así es, Dios se lastima, Dios se daña cuando tú quieres cambiarle la naturaleza que Dios le entregó a la otra persona. Hay personas que por su naturaleza, como Dios las hizo, son súper misericordiosas. Hay otras que son súper estrictas. Así las hizo el Señor. Claro, todas tenemos que dar el fruto del Espíritu, pero tienes que aprender a valorar a la persona por como Dios la hizo. Y ese alineamiento es el que a nosotros nos ayuda a avanzar. Cuando tú no estás alineado, tú sufres porque tú no sabes quién es. Batallas con tu identidad. Y el apóstol habló la semana pasada de la identidad, pero te lo voy a volver a decir. ¿Por qué? Porque seguimos queriendo ser igual al mundo. Seguimos queriendo ser no solo igual al mundo, igual a la iglesia de la otra iglesia de donde viniste. A una idea religiosa que me enseñaron cuando estaba pequeño. Quiero decirte, mis amados, mis amadas, que en esta temporada Dios está rompiendo tu molde donde tú metiste a Dios. Dios está rompiendo tu molde de lo que tú piensas que tiene que ser iglesia. Yo sentada ahí, yo pensaba, Señor, que yo sé que hoy aquí hay personas nuevas. Yo sé que hay personas que tal vez nunca han venido. Tal vez van a ver, wow, ¿qué hacen las plantas en la plataforma? Y ese montón de muchachas ahí que parece que están volando. Pero cuando tú percibes el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, tú sabes que Dios está aquí. Simplemente somos una expresión del cuerpo de Cristo y no todas las expresiones son iguales. Y tú tienes que aprender, si Dios te alineó con esta casa, tú tienes que aprender a recibirlo y amarlo. Y amarlo. Y amarlo, porque Dios no te trajo aquí por casualidad. Muchas personas sufren. Aquí yo no estoy hablando de afuera. Aquí muchos de ustedes sufren porque no nos parecemos o porque no hacemos lo que hacemos en otro lado. Si quieres fructificar, tienes que alinearte y tienes que aprender a amar. Y yo te entiendo, porque cuando yo llegué a Lafayette, usted no entiende, a mí me encantan las montañas, me gusta la playa. Yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Dónde está la playa y dónde está el mar? Y el mar aquí es de color café. Y yo vengo de mi hermoso país Honduras, donde, bueno, algunas playas ya ahora son café, pero otras son azules. Y hay montañas y hay bosques y yo no sé usted, pero yo cuando estoy en la naturaleza yo siento la presencia de Dios. Por eso es que ahora estoy trayendo el bosque para mi casa y ahora mi sala parece jungla. Y mi esposo y mis hijos están preocupados porque mis hijos me dijeron, ya no traiga más plantas para acá adentro, mamá. Pero no quiero desviarme, quiero decirte que cuando yo llegué aquí, yo dije, tal vez algún día nos mudamos. Y mi esposo vive soñando con la playa porque él es de Puerto Rico. No voy a creer que es que le gusta ir a la playa, es que le gusta ver el mar. Porque él así creció. Y entonces, cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? El Señor me dijo, hasta que no aprendas a amar esta tierra, yo no te puedo hacer fructífera. Hasta que no aprendas a bendecir a Lafayette, hasta que no aprendas a llorar por Lafayette, hasta que no aprendas a clamar por Lafayette, mientras sigas clamando solo por Honduras, no te voy a hacer fructífera en esta tierra.
Algunos no nos damos cuenta, pero estamos anhelando y solo orando por aquel lugar de allá, y por eso estamos batallando acá. Porque eso es un asunto de alineamiento. Entonces lo mismo pasa muchas veces con la iglesia, lo mismo pasa con la congregación. Yo quiero decirte que Dios no te trajo aquí por casualidad. Aprende a alinearte por amor de su nombre para que tú puedas fructificar. Para que tú puedas fructificar. Amén. Entonces, el alineamiento produce identidad. Cuando tú ya tienes tu identidad, tú ya sabes quién eres. Tú ya sabes quién eres. Cuando tú sabes de dónde vienes, cuál es tu fuente, entonces tú puedes avanzar. Pero el enemigo siempre está queriendo arrancarte tu identidad. Tú no puedes entrar a esta nueva temporada que Dios está entregándonos aferrados al anterior. Amados, va a haber guerra en contra del alineamiento. ¿Cómo yo sé? Porque hay manifestaciones a nivel mundial, hay guerra, hay zozobra, hay sacudimiento. Estamos experimentando aquí como hispanos en Estados Unidos un sacudimiento muy grande. Hay mucho sufrimiento, pero quiero decirte que en medio de ese alineamiento, en ese sufrimiento y ese proceso, Dios te dice: hay esperanza, yo todavía estoy por ti, yo todavía estoy por ti, mi palabra sobre ti se va a cumplir. Punto número 2, Dios restaura tu identidad, pero Dios lo que quiere es que puedas ver cuando tus raíces, tienes que aprender a echar raíces, tienes que aprender a echar raíces. Las raíces muchas veces no existen hoy en día en la gente porque estamos en los medios, estamos viendo en la pantalla, estamos con eso, queremos la palabra. Por ejemplo, yo ahorita les entregué un mensaje en video, pero al final tú tienes que ir a la casa y abrir el libro de Ruth. Solo tiene 4 capítulos, poquito. Eso te lo lees en 3 días si lees lento. Y si lees rápido te lo lees en un día. Sí. Entonces, ¿por qué quiero decirte esto? Porque amamos las manifestaciones del Espíritu, amamos la palabra profética, y quiero decirte algo. Tenemos una generación de jóvenes proféticos tremenda. Tenemos una joven que nos envió un sueño, que me envió un sueño hace como 4 o 5 semanas, y era un sueño que nos estaba advirtiendo y nosotros nos pusimos a orar. Y el sueño sucedió, y parte del sueño tiene que ver con lo que pasó allá atrás, y el agua, y cómo entró el agua. O sea, Dios no hace nada sin decirle a sus siervos los profetas. Entonces se está levantando una generación profética, una generación que está escuchando la voz de Dios. Estamos creyendo que en esta temporada que estamos tomando la Santa Cena vamos a ver milagros de sanidad. Vamos a ver los milagros. Por eso tienen que decirle: jóvenes, tomen esa Santa Cena. Estamos saliendo del marco de la religión donde nos dice solo en la iglesia y solo el pastor te puede dar la Santa Cena. Eso no está en la palabra de Dios. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Tú puedes hacerlo en tu casa. Tú puedes hacerlo en tu casa porque estás comiendo de su carne y bebiendo de su sangre en el Espíritu. Y es algo real que está alimentando tu espíritu, y lo puedes hacer en tu casa. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador, tú estás autorizado. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que todo temor a estarle fallando a Dios porque estás obedeciendo a Dios se va de tu vida. Ese es un espíritu de religiosidad, ese es un espíritu de legalismo, ese es un espíritu de intimidación que está tratando de detener la bendición y la revelación de la sangre de Cristo sobre tu vida. Entonces diga conmigo: transformación. Es importante. Si usted no echa raíz, no puede cambiar. No puede ser transformado. Tenemos que aprender a echar raíz. ¿Qué es echar raíz? ¿Qué es echar raíz aquí en la iglesia? Primero, lo que Dios me dijo a mí acerca de Lafayette: tenés que amar este lugar. Usted tiene que amar este lugar. ¿Qué es echar raíz? Servir. ¿Qué es echar raíz? Aprender la doctrina, el discipulado que nosotros estamos enseñando, y como nosotros lo estamos enseñando, no nos venga a decir que usted sabe más que nosotros, porque ¿dónde está su fruto? Ahora, si usted
¿verdad? Tiene una iglesia, una cosa, bueno, sí, le vamos a escuchar. Pero antes de opinar, aprenda a alinearse. Aprenda a recibir entrenamiento. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque Ruth le dijo, yo voy contigo. Y cuando ella le dijo, yo voy contigo, ella se unió a Noemí y tomó la decisión de obedecerla. Y usted vio que Noemí no tenía nada que ofrecerle, pero ella vio el Dios de Israel en el corazón de Noemí y dijo, yo voy contigo. Yo voy contigo. Y Noemí le dio una instrucción y le dijo, mira, te vas y te acuestas en los pies del hombre. ¿Usted cree eso no es ninguna perversión sexual? En Israel lo que sucedía es que eso simbolizaba, extiéndeme tu cobertura, rescátame, redímeme. Pero Ruth no sabía qué significaba eso. Noemí solo le dijo, usted haga eso, usted hágalo. Y ella vino y lo hizo. Ya vino y lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos 25 explicaciones para hacer una cosa que nos han dicho que hagamos? Entonces es importante que nosotros entendamos que si no echamos raíces no vamos a poder cambiar. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tienes de servir? ¿Cuántos años tienes de ser ministro? Y yo quiero que tú en este tiempo del conteo del Homer hagas un análisis. Primero, se lo digo de parte mía, yo le decía al Espíritu Santo, yo quiero que me partas, porque eso es lo que hace la palabra, que me partas y me digas como ministro, como apóstol, que tú me pusiste apóstol, porque yo no me anoté para ser apóstol, tú fuiste el que dijiste, y ahora todo el mundo dice, y yo quiero que tú me digas si yo tengo ese fruto. O sea, para que Dios me pese. Ustedes, ministros del ministerio quíntuple, primero vamos con ustedes, bueno, primero conmigo, después ahora con ustedes. O sea, usted está viendo el llamado de Dios en su vida como algo sagrado. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Cuál es el testimonio que usted está dando? Porque a veces se nos olvida que nos ungieron y que Dios es el que nos llama, no los apóstoles. Apóstoles no nombrando pastores, no. Nosotros solo confirmamos el llamado de Dios en su vida. Usted carga con este llamado, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Usted está cargando con este llamado como algo sagrado, como algo santo. O usted solo se ve como un empresario, como una empresaria. O solo se ve como una esposa, como un esposo, como un servidor de la iglesia. No se ve como evangelista, no se ve como maestro, no se ve como pastor. Porque ahí está falta de alineamiento, porque el alineamiento trae identidad. Y si no ha habido transformación desde el momento en que tú fuiste ungido, quiere decir que todavía no has echado raíces. Ahora vamos con los otros líderes. Los líderes de célula, ¿se ve usted como un ministro de Dios? ¿Se ve usted como un ministro de Dios estando ahí en la puerta, los que son ujieres? ¿Se ven ustedes como ministro de Dios danzoras? ¿O solo nos ponemos el vestido bonito, el cual está bello hoy? Porque el alineamiento trae identidad. El alineamiento trae, y no quiere decir que tienes que ser perfecto. Y una cosa te voy a decir, no permitas que nadie venga a cuestionarte. Ay, dijo el apóstol, y mira cómo te estás portando. No, usted no se meta porque eso no es su problema. Lo que te estoy diciendo es, si no ha habido transformación, si no ha habido un crecimiento espiritual, amén, tiene que haber un crecimiento espiritual desde que iniciaste a servir al Señor. Si no ha habido un proceso donde ahora tú amas más la presencia de Dios, amas más el pueblo de Dios, amas servir a Dios, entonces lo que hace falta es echar raíces. ¿Y dónde vamos a echar raíces? No solo echamos raíces en la adoración, lo cual es maravillosa, es hermosa. No solo echamos raíces en la intercesión, lo cual es tremenda, wow. Echamos raíces en la palabra de Dios. Porque puede haber mucho espíritu, pero si hay poca palabra, usted no va a crecer. Usted puede hablar en lenguas, interceder, cantar o danzar o lo que sea, ministrar, echar fuera demonios, pero si usted no echa raíces en la palabra, usted no va a crecer. Y alguien me dice, no, pero ¿y qué pasó con el libro de Enoc y los gigantes y no sé qué? Mire, antes de empezar a leer otras cosas, primero lea los 66 libros del canon. Yo le aconsejaría que también lea los deuterocanónicos, pero primero léase los 66. ¿Por qué? Porque a veces tenemos comezón de oír, pero no tenemos deseo de cumplir y de hacer las cosas.
Entonces, usted no puede echar raíz solo con la palabra que yo le doy el domingo. Usted necesita abrir su Biblia. Necesita ver dónde dijo el apóstol que estaba el libro de Ruth. A ver si es cierto que lo que pasó en ese video está en el libro de Ruth. Amados, hoy en día vemos la televisión para que nos cuente la historia de David, la historia de Jesús. ¿Cuántos vieron los escogidos? Yo lo he visto como 3 veces. Pero yo sé, porque yo amo la palabra, yo sé cuando está Jesús y los discípulos ahí en la televisión haciendo algo que no está escrito. Yo sé cuando está el rey David haciendo algo que no está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque las cosas que están en la televisión y los videos no son la palabra. Son sencillamente obras de arte donde hay artistas, hay productores que se tomaron libertades creativas, se llama eso. Gracias, evangelista. Allá atrás pueden estar los chichis. Allá atrás. Se tomaron libertades creativas. Quiere decir que ellos dijeron, aquí no sé qué pasó, entonces le voy a poner esto. Entonces usted no diga, no, pero es que eso fue lo que pasó. ¿Usted ya leyó la palabra? ¿Ya conoce la palabra? Y algo muy importante que me decía el Espíritu Santo de Dios, obviamente tienes que leerla con el Espíritu, porque hay personas que se saben la Biblia pero tienen 0 discernimiento, porque la mucha letra, los que leen la palabra, la mucha letra mata. Entonces, la mucha letra mata significa que estás leyendo la palabra pero no estás en el Espíritu. Te estás llenando la cabeza de conocimiento, pero no tienes al Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y la palabra que nosotros leemos, la cobra vida. Vida dentro de nuestra vida. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, discerniendo las intenciones del corazón, cortando, dividiendo la carne del espíritu. Dile a la persona que tiene la par, necesito leer la palabra. Necesito una Biblia. Y usted dice, la tengo en el teléfono. Yo también la tengo en el teléfono y con ella predico, pero no necesariamente con ella estudio. Porque el teléfono lo distrae mucho a uno, ¿sí o no? Está usted leyendo la Biblia, ¡pum!, le cae un mensaje. ¡Pum!, le cae otro mensaje. ¡Pum!, le cae una oferta del Día de las Madres. Dice usted. Yo no aconsejo leer la palabra en el teléfono porque uno se pierde. A mí me ha pasado. Hasta le tuve que pedir perdón a Dios un día. Entonces por eso mejor consígase una Biblia, y si no tiene una Biblia, aquí la evangelista Diana le va a conseguir una. Tenemos Biblia, ¿verdad? Tenemos Biblia. Usted ocupa una Biblia, aquí le regalamos una. Imagínese, ya no hay excusa. 0 excusa, dígale a la persona que tiene la paz. Entonces cuando echamos raíces, amados, la palabra nos confronta, la palabra te sana. La palabra te sana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú echas raíces, es cierto que queremos orar por ti, te amamos, queremos orar por ti, queremos que tú estés bien, pero va a llegar un momento donde en vez de estar haciendo peticiones de oración, tú mismo te vas a echar fuera ese demonio. Y vas a decir, demonio de depresión, te vas en el nombre de Jesucristo. Y no te permito que te quedes ni aquí, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mis generaciones, en el nombre de Jesús. Y va a decir, demonio de desánimo, no vas a venir a susurrarme que no estoy haciendo nada. Entonces tú comienzas a desarrollar algo por dentro que es esa fortaleza espiritual, ese fortalecimiento del hombre interior que habla el libro de Efesios. Vamos siendo fortalecidos en él. Pero yo te tengo noticias, si tú no lo haces, si tú no te alimentas, por mucho que yo te dé, por mucho que el apóstol te dé, por mucho que los pastores oren, los ministros oren por ti, vas a estar igual. Van a pasar los años y vas a seguir igual. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que des mucho fruto. Mucho fruto. Por eso es que hay gente más joven, que es más madura, que algunos que ya les salen las canas. Porque se metieron de lleno con el Señor. Dijeron, yo no le voy a poner freno al Señor, yo me voy a ir todos sin el acelerador, se lo voy a meter a fondo y me voy a ir de lleno con el Señor. Es tiempo de hacerlo.
Vamos a ver un test de echar raíces y de alineamiento. ¿Cuántos están haciendo la Santa Cena en su casa? No quiero saber. Pero ya hiciste la Santa Cena. Yo le decía a alguien esta semana, me toca ministrar ministros, y le decía a una ministra esta semana, me decía, sí, es que hay una guerra espiritual y vamos a hacer una cosa y la otra. Y yo le decía, bueno, primero que todo, estás haciendo la Santa Cena. Porque Dios te puede dar muchas estrategias para enfrentar al enemigo. Pero si no estás haciendo lo que estamos haciendo en la casa apostólica, ¿cómo así que estás en alineamiento? Ay, Pastor Elidio, Pastora Irma, vengan a orar por mí porque estoy pasando por unos momentos difíciles. ¿Estás haciendo la Santa Cena? No, es que no me ha quedado tiempo, que no sé qué. Entonces sigue el siguiente paso, que es movimiento. Muévete. Dígale a la persona que tiene la par, muévese, muévase. Ruth se movió. Ruth siguió a su suegra. Ruth se fue a recoger la gavía. Se fue a recoger el trigo. Ruth se movió. Ruth no se quedó ahí. Ruth se fue a acostar a los pies de Boaz. Ruth se movió y encontró el favor de Dios. La fe sin obras es muerta. Hay que moverse. Pero muchas veces nos queremos mover para todos lados. Muchas veces nos queremos mover para donde nos da la santa regalada gana. Muchas veces decimos, Dios me dijo que me moviera para acá. Dios me dijo que y Dios te y según tú, Dios te está diciendo un montón de cosas. Pero la única cosa que tienes que hacer, una cosa, no la haces. ¿Estás haciendo la Santa Cena? Ay, yo estoy dándole 7 vueltas a la casa, apóstol, y la estoy ungiendo. Estás haciendo la Santa Cena. Yo estoy orando 4 horas seguidas, apóstol. Estás haciendo la Santa Cena. Hay que moverse, pero hay que moverse con lo que Dios te está diciendo. Esto no estamos aquí en un ritual donde queremos que tú vengas y después, no, es que ahora tengo que hacerlo todos los días y lo hagamos sin pensar. No, la Santa Cena es para conmemorar, para recordar, para conectar con la revelación del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y el arma más poderosa espiritual que tú tienes es la sangre, el nombre y la sangre de Cristo. Entonces, hasta que no aprendas a tener esa revelación de la sangre, tú puedes hacer todos los actos proféticos que quieras, pero no va a funcionar. No se preocupe, pastor, yo estoy orando, yo estoy haciendo esto, yo estoy bien, pero no estás alineado. Pero no estás echando raíces, pero no te estás moviendo en la cosa que Dios te está pidiendo. Y para dar fruto, para que la palabra profética que Dios te ha dado, para la visión, el sueño de Dios en tu vida se cumpla, hay que estar en las 3 cosas. Hay que estar alineado, hay que echar raíces para ser transformado y hay que moverse. Hay que moverse. La historia de Ruth nos enseña que si nosotros caminamos estratégicamente de esa forma, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Hay cosas que nosotros las queremos de inmediato, pero Dios te puede sorprender. La fidelidad, la constancia, diga conmigo, constancia. Mira, nosotros como hispanos, ese es como nuestro mayor gigante. La constancia en la oración, la constancia en el servicio, la constancia en el trabajo. Somos muy responsables en el trabajo, pero no somos constantes en nada más. Mire, ¿sabe qué es constancia? En la disciplina con los hijos. No, solo les gritamos y esperamos que ellos entiendan y que hagan lo que nosotros queramos. No, la constancia en la instrucción. La constancia. Eso es lo que va a hacer producir. Yo le decía a mi esposo, ya se me murieron las plantas que me regaló el evangelista, el Rubén, ya me va a regañar. ¿Qué estará pasando? Y yo profetizándole, y empezó a llover y florecieron. Dios mandó la lluvia. Porque hay que tener constancia, hay que regar ese terreno de tu corazón. Hay que regarlo con la palabra, hay que regarlo con intimidad con Dios para que pueda producir un buen fruto, para que pueda dar a luz lo que Dios
puso allí como semilla. No sabemos cuándo va a florecer, pero lo va a hacer en el tiempo correcto. Dios anda buscando corazones que estén dispuestos a alinearse, que estén dispuestos a echar raíz y que estén dispuestos a moverse como Él dice.